recién tomé un ejercicio del material y ese ejercicio que está ahí, anotado. Y nos piden, por un lado, obviamente calcular esa cantidad, y por otro lado nos piden identificar, o necesitamos, o nos interesa identificar en dónde está el dominio de integración. Para lo cual vamos a repasar brevemente qué habíamos hecho con integrales previamente. Nuestro camino en el mundo de las integrales comenzó con algo que tiene un dominio en R una porción de la recta real, un intervalo cerrado de la recta real, hay una función de una variable y su gráfica está en R2. Para esta situación, lo que hicimos nosotros fue particionar el dominio con puntos no equiespaciados. Cuando hacemos la partición, la podemos dibujar también en la gráfica en R2. Lo que hicimos luego fue plantearnos una cosa que se llama la suma de Riemann. ¿Qué es la suma de Riemann? En este caso es la suma desde el primero hasta el último de cada uno de estos subintervalos. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5 subintervalos. En este caso, para este dibujo, n valdría 5. Acá voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, falta un punto. Ahí. ¿Ven? Con 4 puntos intermedios encuentro o delimito 5 subintervalos. Y cada uno de esos subintervalos tiene longitud delta xy. Lo puedo obtener mediante una resta. Resto x1 menos x0 que es a. Ahí tengo delta x1. La longitud del primer subintervalo. Resto x2, que estoy señalándolo acá, menos x1, ahí tengo delta x2. Y así con restas obtengo las longitudes de cada uno de los subintervalos. Dentro de cada intervalo, por ejemplo en este, elijo un punto especial, lo llamo x. A veces le ponen una estrellita, es el x y-ésimo. Elijo uno adentro de este, otro adentro de este, otro adentro de este, otro. En total elijo 5 puntos y ahí evalúo la función. Y a eso, todo eso lo llamo suma de Riemann. Hay infinitas sumas de Riemann. ¿Ah? Hay infinitas. ¿Por qué? Porque tengo infinitas maneras de elegir los puntos intermedios. Puedo elegir desde 1 hasta todos los que quiera puntos intermedios. Puedo poner un solo punto. Y esta suma tiene 2 sumandos, nada más. ¿Ah? Podría poner 1000 puntos o 1.000.000. ¿Sí? ¿Se entiende? De esto hay infinitas. También tengo infinitas porque también tengo libertad de elegir los puntos x y estrella donde evalúo la función. ¿Estamos con esto hasta acá? Todas estas son cantidades que se pueden calcular con facilidad. Pero no me interesan esas cantidades en sí. Me interesa lo que le pasa a esta suma cuando yo aumento el número de puntos n de un modo especial. Lo aumento agregando nuevos puntos en cualquier lugar. O sea que n tiende a infinito, pero no de cualquier manera, sino de tal manera que todos los delta xy, cada uno de ellos tiende a 0. ¿Se entiende? Entonces, a eso lo llamaremos el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. Este límite puede que exista o puede que no. ¿Sí? Hay ejemplos donde no existe este límite. ¿Qué significa no existe? Significa que depende de cómo yo elija los delta xy y cómo yo elija los xy estrella. Esos casos no me interesan en este curso. Me interesan solamente los casos en que este límite existe con independencia de los xy estrella y los delta xy. Cuando pasa eso así, yo digo que esto es la integral. La integral entre a y b
de f de x diferencial de x. Te tiro dos casos donde estoy seguro que existe esta integral, o este límite, que es lo mismo, ¿no? Cuando f es continua, ahí seguro que existe. Segundo caso, cuando f tiene una discontinuidad de tipo salto, no asíntota, ¿no? Saltos. Tercer caso, cuando f tiene dos discontinuidades, o tres, o cuatro, o cinco, o 1000, pero una cantidad dada de discontinuidades de tipo salto. ¿Se acuerdan lo que eran los saltos? Los saltos son cuando de un lado el límite existe, del otro lado el límite existe, pero los límites laterales no coinciden. O sea, ¿qué es lo que no pasa? No se va a infinito, por ejemplo. ¿Está? Entonces, esto era capítulo 1. Capítulo 2 o 3, no me acuerdo cuál es el número, apareció una nueva situación. Ahora, mi dominio es una porción de R2. Acá está mi dominio. Todo esto. En este caso el dominio tenía longitud. En este caso el dominio tiene área, metros cuadrados. ¿Está? Y entonces, ¿cómo hago yo la gráfica? Y la gráfica ya no está en R2. La gráfica estará en R3. La gráfica. El dominio sigue estando en R2. Esto es el mismo dominio que estaba acá. Lo dibujé sobre el piso. Y la gráfica es una especie de superficie o sábana, te la podés imaginar como una sábana, que flamea encima de esto. ¿Sí? ¿Y qué tengo? En vez de tener una función f de x, tengo una función cuyo dominio está en R2 y su gráfica está en R3. Las estudiamos en el curso previo. ¿Podemos replicar este proceso? Sí. Pero ahora, en vez de usar puntos intermedios para poder partir mi dominio, yo necesito, una posibilidad es usar rectas que pasen por el dominio paralelas a los ejes coordenados. Entonces, en vez de partir en subintervalos, partiré en pequeños rectangulitos, salvo en el borde, que me queda un borde curvo, ¿no? Y también puedo hacer lo mismo, puedo hacer una suma de Riemann de la función evaluada en un punto en cada uno de los subintervalos por el ancho, que lo puedo hacer el área, puedo escribirlo así, delta x sub y delta y sub y, es el área, y esto desde el primero hasta el último de los rectangulitos comunes o curvos que yo tengo por acá. Acá en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, los cuento, y ese es el valor de n. ¿Y qué me interesa? Me interesa el caso en que yo vuelvo a tomar el límite. Es un límite muy especial, no es un límite como el del curso previo. Hola, ¿qué tal? Es un límite también, lo llamaremos el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. ¿Pero qué es ahora la norma de la partición? Este límite significa que yo voy a poner cada vez más y más y más y más rectas paralelas a los ejes coordenados, de tal modo que todos los delta xy, todos y cada uno tiendan a 0, y todos los delta y sub i, todos y cada uno tiendan a 0. O sea, no se vale poner rectas en un lugar y el otro me lo dejas descuidado. No, no, no. Todos los puntitos tienen que estar en un rectangulito que cada vez es más chiquitito, tanto en ancho como en alto. ¿Me siguen? Nuevamente, para funciones continuas o funciones que tienen ciertos tipos de discontinuidades, no vamos a meternos en qué, el límite siempre existe con independencia de cómo yo particione mi región con rectas y dónde elija evaluar la f. Y nuevamente a esto lo llamaremos integral. Y todo esto entonces será, si este límite existe con esas condiciones que te conté, la integral de f de xy diferencial de área, donde el diferencial de área es como una especie de elemento que corresponde a esto que está acá. No nos vamos a meter con eso ahora. Lo que sí nos vamos a meter es que nosotros, ustedes muchas veces con justicia dicen, ¿para qué, profe? Me dice todo esto. ¿Para qué? En realidad a mí lo único que me interesa es que esto se calcula mediante la regla de Barrow. Es cierto, lo vas a calcular mediante la regla de Barrow, pero
muchísimas veces no podés comprender qué es lo que estás haciendo a menos que te acuerdes que es el límite de una suma de Riemann. ¿Sí? A veces mi sensación es que, por ejemplo, con volumen de sólido de revolución, como se han olvidado algunos que esto es el límite de una suma de Riemann y de dónde viene la suma de Riemann, a veces no pueden conectar con qué están calculando y ese tipo de cosas. Acá, si haces los gráficos, vas a poder ver que este límite, a medida que el número de subintervalos tiende a cero para una función positiva, podés interpretarlo como una serie de rectangulitos encajados que cada vez tienden al área, cada vez a medida que n tiende a infinito de este modo particular. ¿Sí? Entonces, bueno, también acá podés calcularlo mediante una aplicación especial de la regla de Barrow. Ahora vamos a recordar cómo era. Lo que necesito acá es verificarme que esta integral, la de la primera, tiene límites, A y B. Pero claro, A y B son suficientes para decir dónde estoy integrando en la recta real. Porque es el intervalo cerrado B. O sea, tengo claro cuál es el intervalo donde estoy calculando esto. Acá no es tan sencillo, entonces vamos a recurrir a un truco. O ya recurrimos a un truco que es ponerle una etiqueta o nombre. Entonces, a esta región que está acá, la voy a llamar región, por ejemplo, D. Es el nombre que le pongo a esto. Y este D lo refiero acá. ¿A quién? Para, ¿dónde estás integrando? Estoy integrando en D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las regiones en R2, los dominios de integración en R2, como ya han visto, pueden tener un poco más complicada la manera de describir esta región. Los más sencillos son dominios de rectangulares con lados paralelos a los ejes coordenados. ¿Verdad? Después aparecen las regiones tipo 1, tipo 2. ¿Se acuerdan de eso? ¿Más o menos? Aparecen regiones que no son ni tipo 1 ni tipo 2, entonces tenías que recurrir a aditividad, pero en última instancia lo que vamos a hacer es, vía el teorema de Fubini, buscar de convertir esto en dos integrales definidas. ¿Sí? Eso es lo que buscamos de hacer. Donde una se ejecuta primero y es la que llamamos más interior. Ejemplo, si estamos en una región D, que es una región dada por las siguientes desigualdades: 0 menor o igual que x menor o igual que 2, y entre x y 4x. ¿Sí? Esta región D dada por estas dos desigualdades, me permite escribir esta misma integral como una integral entre 0 y 2 más externa de la variable x, y antes de eso hay que hacer una integral entre x y 4x de la variable interna. Entonces, cuando yo tengo estas dos desigualdades, sí se puede. A veces la región D es más complicada y no admite esto. Habrá que partirla por aditividad. Entonces, en vez de esto, calculo esto, teorema de Fubini. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo sí sé hacer. Lo sé hacer porque conozco la regla de Barrow. Si no hubiera regla de Barrow, tendría que hacer siempre límites de sumas de Riemann. Sería bastante más laborioso o complicado. Entonces, ahora, este fue el resumen de lo que hicimos hasta el día de hoy. Integrales definidas, integrales dobles. Ahora, esto veo que tiene un parecido con esto, ¿no? ¿O no? Esto, bueno, veo que acá tengo dentro de este recuadro, tengo una integral definida. Después tengo otro recuadro, tengo este otro. Y acá tengo otra. Y finalmente la más externa. Nada más que en vez de tener 2, tengo 3. Entonces, los invito a reconocer, voy a hacer el ejercicio, voy a reconocer sin repetir todo esto, voy a reconocer y voy a darle el nombre a esto. Voy a, en el espíritu de lo que pasó acá, de que hay una integral doble
que con dos pares de desigualdades se transforma vía teorema de Fubini en dos integrales definidas una dentro de la otra, como acá en vez de tener dos, tengo tres, ¿qué dirían ustedes? ¿Esto proviene de dónde? ¿De qué tipo de integral podrá provenir? Si acá hay 2, doble. Acá hay. Vamos a asumir que esto proviene de calcular una integral. ¿Integral? ¿Alguno se le ocurre el nombre para esto? Integral triple. Vamos a escribir al producto de estos tres diferenciales como diferencial de volumen y le vamos a poner una etiqueta a la región, la llamaremos región R. ¿Sí? Y acá puede haber una función de ¿qué variables? Función de X, Y y Z. Función de tres variables. Entonces, el mecanismo para poder definir una integral triple, no lo voy a hacer acá en el pizarrón, pero los invito a repasarlo en el libro, en el material, es del mismo estilo que esto. Nada más que el dominio de la integral triple no está en R ni está en R2. ¿Dónde está el dominio de la integral triple? En R3. Y en la región no es como esta que tiene longitud. El tamaño de esta no se mide en longitud, se mide en área. El tamaño de una región sólida se mide en volumen. Por eso a veces le llaman integral de volumen, algunas de estas. ¿Sí? No quiere decir que esto sea el volumen. Lo único que quiere decir es que es una integral en una región sólida. ¿Sí? Y vamos a saber cuál es la región mirando los límites, del mismo estilo que con estos límites. Lo que representa... No sé. Esto no sé, no tiene por qué ser el área. Si f es negativa, no es el área. De hecho, si haces la integral del seno de x entre 0 y 2pi, da 0. Y no es que hay área 0. ¿Me seguís? Esto representa el área solamente si f es positiva en el intervalo de integración. Pero no tiene por qué. Si f, por ejemplo, fuera una densidad de masa lineal de un alambre, esto sería la masa, en kilos. ¿Cuándo una integral definida te da, por ejemplo, el tamaño de la región de integración? Esto es la longitud del dominio de integración, cuando integro 1. ¿Me siguen? ¿De acuerdo? ¿Y acá? ¿Qué pasa cuando yo integro 1? Me da el área. Esto es la longitud, esto es el área. ¿De quién? Del dominio de integración. O sea que si acá... No, acá no hay 1. Esto no es. Vamos a ver, el horno te cocina, pero a ver, lo que te cocine, para allá, por favor. Lo que te cocina el horno depende de lo que le pongas adentro del horno. Si vos le pones pizza, te cocina pizza. Si le pones una torta una tarta de frutillas con un poquito de crema chantilly y una gelatina muy rica arriba de las frutillas y una base con una masa, te cocina tarta. ¿Se entiende, no? Porque está buena la pregunta, está muy buena la pregunta acá de Ezequiel. ¿Qué representa esto? Ahora vamos a ver en cada caso en la parte de aplicaciones. Pero por ahora me interesa definir en dónde está la región de integración de esto. ¿Cuál es la región donde esto ocurre? En la región sólida. ¿Lo vamos a sacar de dónde? De los límites de acá arriba. Entonces, ¿entre qué varía x? 0 y 1. ¿Entre qué varía y? 0 y x. ¿Entre qué varía z? 0 y x menos y. Ahora viene la parte hermosa, la parte de hacer el dibujo. ¿Sí? Si esto se les complica, pueden empezar probando a ver qué pasa con dos variables. Por ejemplo, si yo tomo x e y, voy a graficar solo lo que pasa en x y. ¿Está? Es como, podríamos pensarlo como que el sólido se proyecta al piso. Entonces, estas dos, grafico, y me queda x entre 0 y 1. Entre 0 y 1. O sea que
tiene que estar dentro de esta franja infinita. Y es mayor o igual que 0. O sea, de acá, el eje X es la recta de ecuación igual 0. Tiene que ser arriba de acá, porque ahí tiene que ser mayor, ¿no? Después que el otro límite es igual a X. Y tiene que ser menor o igual que igual a X. ¿Cuál es la región? Que es mayor que X igual 0. Que X es mayor que 0. X es menor que 1. Está por encima del eje X y está por debajo de la línea punteada. ¿Cuál es la región? Por debajo de esta, a la izquierda de esta, a la derecha de esta, arriba de esta. Me quedó esta región. Esto es la proyección del sólido sobre el piso. Pero no es el sólido. ¿Se entiende? Si vos tenés tu sólido, el sol está en el mediodía, viene arriba, la sombra es esto. ¿Estamos con ello? Puedes proyectarlo sobre el lugar que quieras. ¿El techo cómo sería? ¿El piso? ¿Querés proyectarlo sobre otro plano coordenado o cómo? No entendí. No, es solamente, no dije que fuera el piso. Lo único que digo es que proyecté sobre el, capaz que me expresé mal, proyecté sobre el plano z igual 0. No es el piso del sólido. Proyecté sobre el plano horizontal z igual 0. Eso quise decir nada más. Gracias por la aclaración. ¿Cómo sigue esto? Tengo que hacer un dibujo que tenga en cuenta esto. Bueno, z igual 0 es fácil, ¿no? Es el plano del piso. Vamos a buscar de mejorar nuestra gráfica. Eje X, eje Y, eje Z, ¿no? O sea que esto lo tengo que dibujar por acá más o menos, ¿no? Algo así, ¿está bien? Este triángulo verde tiene que ser algo así. Le dibujé rectas paralelas al eje X, ¿no? Algo así. ¿Puede ser? ¿Está bien o no? Esa es la proyección del sólido al plano z igual 0. Pero ahora quiere dibujar el sólido. Tiene que estar encima del plano z igual 0. Encima del plano z igual 0. O sea, encima del plano que contiene los ejes X e Y. El límite superior es que z no puede superar X menos Y. O sea que me va a interesar, voy a utilizar, a ver si puedo color naranja. Me va a interesar graficar el límite superior. Este es el límite superior. Tengo que graficar ese plano. ¿Cómo hago para graficar ese plano? Bueno, ¿recuerdan que había un método, el método de las trazas? ¿No? Más o menos. El método de las trazas del curso previo de matemáticas, sí, muy bien. Vamos a trazar. ¿Cómo es este plano cuando lo interseco con z igual 0? ¿Qué pasa al plano este cuando lo intersecciono? ¿Hay intersección? Y la intersección con z igual 0 es 0 igual x menos y. ¿Y qué es 0 igual menos xy cuando x menos y cuando z vale 0? X igual, ahí. Ya lo tengo, es este. ¿Está? Esto es la intersección, que es 0 igual x menos y cuando z vale 0. ¿Qué otra traza me puede interesar? Cuando y vale 0, ¿en qué lugar estoy cuando y vale 0? Del espacio. ¿Qué lugar del espacio es igual 0? ¿En el plano cuál? XZ. ¿Están de acuerdo que el plano XZ tiene igual 0? Entonces ahora quiero graficar. Igual 0 tengo que graficar Z igual a X. Entonces, por ejemplo, acá es 1 y acá es 1, más o menos así. Esta es la recta Z igual X, pero cuando Y vale 0. ¿Está? Esta es una recta en un plano vertical en el espacio. Esta es una recta en el plano horizontal en el espacio. Y este plano contiene a ambas rectas, ¿o no? Por lo tanto, tengo que dibujar el techo como un plano que contiene a esta recta vertical y a esta recta horizontal. Una manera, por ejemplo, es unir este punto de la recta vertical con este punto de la recta horizontal. Y acá me quedó el techo.
¿Les hace sentido este dibujo o es un dibujo horrible? No soy muy buen dibujante, ¿eh? Hay que ir a los ingenieros para que dibujen correctamente, pero yo... Sí, hacelo. ¿Qué pasa con x igual 0? ¿Dónde está el plano x igual 0? El ZI. ¿Qué tengo que dibujar en el plano ZI? La recta z igual menos i. No está en el primer cuadrante, no está por acá. La recta z igual menos i, cuando estoy en el plano vertical x igual 0, pasa por el plano que contiene el eje x y el eje y, pero pasa por acá y por ahí, más o menos, ¿no? ¿Se ve? Después lo pueden hacer en GeoGebra. No lo hice porque con 2 rectas ya me fue suficiente. ¿Sí? Si este dibujo les queda muy horrible, pueden hacerlo de vuelta. ¿Está? Buscan de hacerlo bien. ¿Qué es el sólido entonces? El sólido es una pirámide de base triangular recostada contra uno de sus bordes. No es una pirámide de esas que están de base como las de Egipto, no. No tiene base cuadrangular, sino que tiene base triangular. ¿Se ve la idea de pirámide con base triangular? ¿Sí? Es un sólido que tiene 6 caras, ¿lo ven? O no, 4 caras, un tetraedro. ¿Está bien lo que digo? 1, 2, 3 caras. O sea, sería dos planos verticales, 2 caras. Un plano inclinado, el techo. Otro plano horizontal, el piso. 4 caras. ¿Está bien? Tetraedro, no regular. Un tetraedro. ¿Está bien? Bien. Dicho esto, hemos logrado extraer de aquí la definición de la región sólida. Hemos dibujado la región sólida. Y ahora, para hacer la cuenta de lo que me piden, lo hago con las reglas que ya conozco. La primera integral es, vamos a hacerla acá, x menos y, x diferencial de z. X es una variable constante, por lo tanto me queda xz entre x menos y 0, x por x menos y menos x por 0. He aplicado entonces Barrow. Y me queda x cuadrado menos xy. Esto es la primera integral. Por lo tanto, esto es igual a la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y x de x cuadrado menos xy, diferencial de y, diferencial de z. Voy a hacer ahora la segunda integral. X, hice mal, ¿no? X. Gracias. Voy a hacer ahora la segunda integral. ¿Cuál es la segunda integral? Integral entre 0 y x de x cuadrado menos xy, diferencial de y, la primitiva es x cuadrado y menos xy cuadrado sobre 2, aplico Barrow entre x y 0. Primitiva de x cuadrado respecto de y, x cuadrado y, primitiva de xy menos xy cuadrado sobre 2, ¿está bien? ¿No me equivoqué? O sea que me queda x cuadrado por x menos x por x cuadrado sobre 2 menos, paréntesis para no confundirme con los menos menos, x cuadrado por 0 menos x por 0 al cuadrado sobre 2. Es tentador que cuando acá hay un 0 ignoro la segunda parte de la regla de Barrow. ¿Sienten en sus venas la tentación de ignorar la segunda parte de la regla de Barrow? No lo hagan. Eviten la tentación. Resístanla, porque a veces no vale 0. En este caso vale 0, pero a veces no vale 0. ¿Está? O sea que lo escribo igual. X cuadrado por x, x cubo. X por x cuadrado, x cubo menos medio x cubo me da medio x cubo. Menos 0. Medio x cubo. ¿Estamos? Entonces, esto me queda la integral entre 0 y 1 de medio x cubo diferencial de x. ¿Está bien? Medio x cubo. ¿Y se ven la cuenta? Por lo tanto, esto me queda, el 1 medio sale afuera, x cubo, x cuarta sobre 4, esa es la primitiva. Entre 1 y 0, esto es medio de 1 a la cuarta sobre 4 menos 0 a la cuarta sobre 4.
Esto es un medio, esto es 0, un medio por un cuarto, ¿está bien? Un octavo. ¿Está? Entonces la respuesta es un octavo. Hemos calculado 3 integrales definidas iteradas. Y las hemos relacionado con una integral triple y en una región sólida.